pues ya estamos grabando para el radio, para que ustedes puedan tener este programa el día, vuelvo a insistir, para que puedan tener este programa el día viernes a las 4 de la tarde, 9 de la noche y 11 de la mañana. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la perseverancia. Parece que ya también se avisó por WhatsApp que solo estaremos en esta noche por Periscope, así es que agradeceremos, hermanos, su atención si es que pueden conectarse por Periscope o el día de mañana, el día viernes nos podrán escuchar. Muy bien, el programa que vamos a tocar el día de hoy tiene que ver con un tema muy importante que es la perseverancia, pero antes de iniciar con el tema vamos a ir a Dios en una oración. Les voy a rogar que inclinemos nuestro rostro y nuestro hermano Luis nos hará favor de llevarnos a Dios en la oración. Gracias, hermano. Vamos a orar. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, alabado y glorificado seas, Padre bendito, por los siglos de los siglos. Señor, en esta noche primeramente te damos gracias porque estás permitiendo que tengamos esta oportunidad pues de dar a conocer tu palabra por este medio que es el radio y pues todas las plataformas que pues tenemos a bien tener gracias a todo lo que tú has dado de sabiduría. Padre, pues permite que lo que se va a hablar hoy de este tema pues sea de total y plena edificación para cada uno de los que van a escuchar y más aún para los que pues hoy van a hablar de ese tema, Señor. Pues bendice a los hermanos que están escuchando, pon en ellos un corazón dispuesto, una mente dispuesta a escuchar tu santa palabra y que no se quede nada más ahí solamente en escuchar, sino que se lleve a cabo en la vida de cada uno de nosotros lo que vamos a escuchar, Señor. Padre, te damos gracias, te pedimos todo esto en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano Luis. Entiendo que tú tienes los medios, los medios, sí, ¿verdad? Sí, adelante, Luis, los por medios. favor. Como todos saben, los medios, las plataformas por las cuales pueden estar en contacto con nosotros, tenemos plataforma en Facebook. Tenemos dos páginas. Una página es una página de amigos y es Palabras de Vida Eterna Radio. Tenemos otra plataforma que es página de likes, es también de Facebook, es Palabras de Vida Eterna Puebla. Estamos también en YouTube, ahí es donde pueden checar todos los programas que hasta ese momento llevamos. Busquen con Palabras de Vida Eterna en Puebla. El Twitter, donde en ese momento está apareciendo la liga para Periscope, es @palabras3333. Tenemos teléfono en el estudio, que es 179-6450, en el cual pueden hacernos preguntas, comentarios, saludos, y pues podemos estar de esa manera también en contacto. Tenemos el número de WhatsApp, en el que pueden mandarnos también saludos, alguna petición, alguna pregunta. Es el 22 23 61 08 30. Lo repito, 22 23 61 08 30. Tenemos dirección de dos congregaciones aquí en la ciudad de Puebla. Una está ubicada en la calle Manzano 5215, en la colonia Bosques de Manzanilla. Ahí pueden contactar al hermano Evaristo Ordaz al número 367 8522. Otra congregación es desde donde estamos transmitiendo el programa, es calle Tepetitlán, número 526, colonia Vicente Guerrero. Pueden contactar al hermano Osiel Mesa al número 129-4401. Muy bien, gracias, hermano Luis, gracias por darnos ahí los medios. Entiendo que tú también llevarás los saludos y el sabías que, ¿verdad? Sí, mi hermano. Muy bien. Pues vamos a iniciar, hermanos, en esta noche con el programa. El tema que traemos y que queremos compartir con ustedes es el tema de la perseverancia, pero antes de entrar al tema de la perseverancia voy a presentar a la mesa que hoy me acompaña y que de este lado está mi hermano Mike. Buenas noches. Hola, hermanos, buenas noches. Pues sí, como lo comentaste, vamos a tratar ese tema de la perseverancia, esperando que sea de edificación para todos los que están escuchando y nos están viendo por esas plataformas. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias, Mike. De este lado está mi hermano Josué. Mucho gusto nuevamente en estar con ustedes, hermanos, y pues, también con ese anhelo de que puedan ustedes y nosotros también edificarse juntamente con las palabras que el día de hoy vamos a ver respecto de la perseverancia.
Muy bien, gracias hermano Josué. Hermano Alejandro, buenas noches. Muy buenas noches, para como cada miércoles es un placer estar con ustedes y esperando que este hermoso tema de la perseverancia nos ayude para nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento en la palabra de Dios. Gracias, Dios los hermano. bendiga. Gracias. Hermano Luis, ya habías entrado, pero pues buenas noches nuevamente. Buenas noches, hermanos, sean todos bienvenidos. Es un placer estar aquí con ustedes y pues que esto sea de edificación para cada uno de los de la mesa y de los que nos están viendo. Gracias, gracias Luis. Pues sí, hermanos, les decíamos, vamos a tratar el tema de la perseverancia, que es un tema importante. En la doctrina de la Iglesia de Cristo, generalmente, o se había enseñado, o se ha enseñado, que el plan de salvación consiste en oír, creer, confesar, arrepentirse, bautizarse. Y así se había enseñado, se ha enseñado pues, por mucho tiempo. Sin embargo, la Escritura también nos dice que más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este tema de la perseverancia, esta palabra de la perseverancia, aparece, hermanos, en diferentes pasajes de la Escritura, como lo veremos en el desarrollo de este programa, y por ello decidimos tocarlo. Uno de los problemas más serios que tenemos como congregaciones pasa por la perseverancia de los miembros que una vez que hacen un compromiso con Dios, pues ya no perseveran en la palabra. En algún momento de su vida cristiana deciden alejarse, deciden abandonar el camino del Señor, o si bien no lo abandonan, tenemos el problema de muchos hermanos que tienen la cuestión de la inconstancia. Entonces, el perseverar, hermanos, en el camino del Señor es algo bien importante. Lo dice la Escritura, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Qué hacer, hermanos, con nuestros hermanos que no son perseverantes? ¿Qué hacer con este tema, con este, yo diría, un problema, no sé qué opinen, un verdadero dolor de cabeza para los predicadores, para los que estamos al frente de las congregaciones? El hecho de que nuestros hermanos no perseveren, de que su ánimo no sea constante, no sea firme y no se dé. Bueno, pues vamos a tratar de en esta noche no solo tocar el tema de la perseverancia como en sus conceptos, sino vamos a tratar de alguna manera también de mover un poco la conciencia de todos nosotros para motivarles a ustedes en la medida de nuestras posibilidades y que la palabra haga su trabajo respecto de perseverar. La palabra como tal, la palabra perseverancia quiere decir estar constante, seguir, continuar, llevar a cabo algo que se ha comenzado, terminar algo que se ha comenzado, durar permanentemente o por largo tiempo en alguna tarea, en algún trabajo, en algo que se ha iniciado, ¿sí? Entonces es mantenerse constante, ¿sí? Es continuar, es llevar a cabo algo que se ha comenzado, es terminarlo. En un diccionario bíblico la palabra perseverancia significa persistencia o atender constantemente, continuar sin desvíos, adherirse firmemente a algo. En este caso, pues podríamos decir que nos tenemos que adherir a la práctica bíblica, nos tenemos que adherir a la palabra, nos tenemos que adherir al Espíritu Santo, nos tenemos que adherir a Cristo mismo. Y bueno, de esto nos va a hablar un poco más nuestro hermano Josué. Hermano Josué, ¿para qué sirve la perseverancia? Básicamente podemos ver que la perseverancia nos va a ayudar, entre otras cosas, para poder resistir el día malo, que significa, entre otras cosas, que a través de la vida cristiana vamos a tener dificultades, las cuales son presentadas principalmente por el enemigo de nuestra salvación, que en este caso es Satanás. Lo podemos ver en Efesios, el apóstol Pablo lo menciona en el capítulo 6, desde el versículo 13 hasta el 18, donde nos dice de la siguiente manera: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia.
Entonces, lo que nosotros vemos respecto de precisamente lo que nosotros debemos de perseverar es entre lo que menciona el apóstol Pablo, que debemos de primero estar firmes, pero ceñir nuestros lomos con la verdad, vestirnos con la coraza de justicia, calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio, tomar el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todas estas cosas que menciona el apóstol Pablo como parte de la armadura del cristiano son acciones que cada uno de nosotros llevamos dentro de nuestra vida cristiana. Cuando hablamos acerca de ceñir los lomos con la verdad, es en realidad que cada uno de nosotros pueda también conocer la verdad para andar en ella. Asimismo, dice que debemos de vestirnos con una coraza de justicia. La palabra justicia, entre otras cosas, menciona que hemos sido justificados por el Señor y debemos demostrar precisamente que hemos sido, por medio de Él, justificados. Calzar los pies con el apresto del Evangelio indica que cada cristiano debe tomar como responsabilidad el llevar la palabra a otros. Tomar el escudo de la fe es una de las características que cada uno de nosotros como cristianos demuestra precisamente por la definición de lo que es la fe. O sea, debemos mostrar que tenemos seguridad, confianza y certeza respecto de cuál va a ser nuestro galardón debido a la obediencia que llevamos a la palabra. El yelmo de la salvación, la cual se relaciona mucho con la fe, pues es el objetivo de cada uno de nosotros al final de nuestra carrera cristiana o de nuestra batalla en contra de Satanás y todas sus huestes. Y dice finalmente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todos y cada uno de nosotros sabemos que uno de los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo cuando enfrentó a Satanás, es precisamente el conocimiento de la palabra. ¿Satanás conoce la palabra, hermanos? Sí, sí la conoce. Y la usa, pero no para nuestra salvación, sino para nuestra perdición. Lo demostró en Mateo en el capítulo 4, desde el versículo 4 en adelante, cuando nuestro Señor Jesucristo le instó principalmente a mostrar o a obedecer dentro de las tentaciones cosas para las cuales Él no había sido también ordenado. Entre ellas encontramos una que menciona precisamente una profecía dada desde el Antiguo Testamento, cuando dice Satanás, dice que la palabra misma menciona que los ángeles vendrían a ayudar al Señor si Él se arrojaba desde el pináculo del templo. Pero nuestro Señor Jesucristo conoce a sí mismo también la palabra y nos menciona la respuesta a cada una de estas tentaciones por la misma palabra. La primera de ellas hablaba acerca precisamente del pan, y nuestro Señor Jesucristo mencionó: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Asimismo también menciona nuestro Señor: no tentarás al Señor tu Dios, y finalmente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El conocimiento de la palabra también debe ser una constante en cada cristiano, y cada una de estas cosas es en las que el cristiano debe de perseverar, principalmente para resistir el día malo, que se refiere a ese momento en el cual Satanás tratará de doblegar mediante esos dardos de fuego a cada cristiano fiel en el camino del Señor. Es decir, nosotros estaríamos en presencia, por lo que dices, de continuos ataques de Satanás durante nuestra vida cristiana, y eso nos llevaría en algún momento a ser inconstantes, o nos podría llevar a ser inconstantes, y para ello tendríamos que ocupar estas herramientas que nos has relatado en Efesios 6, ¿es correcto? Sí, si nosotros no tenemos esta perseverancia, si no velamos en ello con diligencia, si no tenemos la verdad en el conocimiento de la palabra, si no usamos precisamente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en cuanto al conocimiento de esa palabra, y asimismo la fe y la confianza que tenemos respecto de la salvación, entonces va a llegar momentos, como dice Santiago, que del hombre que duda va a ser inconstante en todas las obras que lleve a la práctica. Esta es una de las razones por las cuales la perseverancia es muy importante dentro de la vida del cristiano. Además de ello, podemos mencionar que Eclesiastés, el capítulo 7, versículo 8, dice que terminar una obra vale más que comenzarla, pero lo que cuenta es la perseverancia y no la pretensión.
Esto quiere decir que todos los cristianos debemos de visualizar principalmente el final de la obra a la cual hemos sido llamados, y esto es, entre otras cosas, terminar la carrera cristiana, pero a la vez saber que hemos obtenido, como dijo el apóstol Pablo, esa victoria en la batalla como hijos de Dios, como soldados de Jesucristo. Pablo dice: yo he peleado la buena batalla y asimismo he acabado la carrera. Por lo demás me espera la corona de justicia, la cual dará el juez justo a todos aquellos que aman su venida. Entonces, esto solamente es posible mediante la perseverancia, mediante el realizar constantemente, el ponernos esa armadura de Dios que menciona el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. ¿Qué tanto? Yo le daré una pregunta a los hermanos que están aquí en la mesa. Yo más o menos creo conocer la respuesta, pero les pregunto a ustedes: ¿qué tanto habremos dejado de enseñar nosotros la perseverancia a aquellas personas que en algún momento manifiestan algún interés en bautizarse? Es decir, alguien dice que quiere bautizarse, alguien empezamos a darle estudios a una persona, le damos el plan de salvación, pero no le decimos qué tanto le hemos enseñado acerca de que tiene que perseverar. Este versículo de Eclesiastés 7:8 me parece muy interesante, porque habla sobre es mejor terminar la obra que empezarla, y dice: lo que cuenta es la perseverancia y no la pretensión. Es decir, en muchos casos las personas, nosotros mismos, pretendemos que podremos acceder a la salvación aún sin obedecer mandamientos tan claros como este de la perseverancia. ¿Y qué tanto lo habremos dejado de enseñar nosotros? Es pregunta. No estoy muy seguro, hermano, si pretensión se refiere a pretender o al orgullo que causa solamente el hecho de hacer algo. Yo no sé la palabra exactamente que menciona el original, pero el hecho de ser cristiano, comenzar a ser cristiano, no es lo importante. Lo importante, según el versículo, es terminar nuestra vida como cristianos. Entonces, y para ello, lo importante es que nosotros seamos perseverantes. Ahora, si la pretensión se refiere a presumir: yo ya soy cristiano, pero no ser constante en ello, pues no sirve de nada. Ahora, el pretender solamente es un intento también, ¿no? O sea, la palabra pretender no llega al efecto o a la conclusión de algo, solamente a un intento que a fin de cuentas viene dando pues lo mismo que la palabra inconstancia. O sea, no se llega a término de la obra que se inicia, ¿no? Digo, pero lo habremos enseñado suficientemente respecto de, es decir, a nuestra hermandad le habremos enseñado que no alcanza con pretender ser, sino lo que hace falta es ser, y sobre todo lo que hace falta es constancia, es terminar la obra. Sí habremos enseñado suficientemente esa cuestión. Digo esto porque un mal, no sé si común en todas las congregaciones, por lo menos en las que su servidor ha estado, es la inconstancia de nuestros hermanos. Y bueno, en ocasiones uno, cuando observa esa inconstancia, uno no sabe si ha enseñado lo suficiente o ha enseñado bien. Con este cuestionamiento nos vamos a ir a nuestro primer corte, y en un momento regresamos a Palabras de Vida Eterna. En Periscope seguimos en vivo, así es que no tenemos cortes. Adelante, María, tú haz tu corte. Vamos en el radio nuevamente, en Periscope no hubo corte. Joven Luis, por favor, si nos da usted los saludos. Sí, tenemos ahorita nada más saludos de nuestra hermana Amsi Mesa. Dice: saludos a los hermanos del panel, Dios les bendiga grandemente, y no dejemos de orar por la hermana Evelia y el hermano Jesús Noé. Pues son todos los saludos que tenemos hasta ahorita. Aquí en WhatsApp está nuestra hermana Tere Valdivia. Le mandamos saludos a nuestra hermana Tere. Está pidiendo la liga de Periscope. Ya se mandó la liga. Ojalá nos esté viendo por Periscope nuestra hermana Tere. Muy bien. Saludos, es todo lo que tenemos. Y bueno, pues vamos al ¿sabías qué? Hermanos, ¿sabían que la frase no temas se encuentra escrita en la Biblia 366 veces? Esto quiere decir que es un no temas por cada día del año, y esto incluye el año bisiesto, es un día más. O sea,
¿En toda la Biblia? En toda la Biblia. Supongo que es en Reina En Valera. Reina Valera. Entonces nos está diciendo para cada día, no temas, uno por día. Son 366 veces, incluyendo el año bisiesto. Muy bien, pues ahí está un llamado a no tener miedo, ¿verdad? Respecto de pues, las asechanzas que el enemigo nos podría plantear, ¿no? Nos podría poner. Pues vamos a seguir, hermanos, con el tema. Gracias, hermano Luis, por el ¿sabías qué? El tema que estamos hablando ahora tiene que ver con la perseverancia y nos quedamos con la pregunta que decíamos si se habrá enseñado lo suficiente. Yo les preguntaría a los hermanos que están en la mesa, pero también a los que están allá en sus hogares, si efectivamente han recibido suficientes estudios, clases, exhortaciones respecto de este tema, ¿no? A ser perseverante en muchas áreas de nuestra vida. El asunto es que a veces la perseverancia solo la enfocamos a una cuestión de nuestra vida, y el ser perseverante en la vida cristiana abarca muchos aspectos, y nuestro hermano Alejandro nos va a hablar respecto de cómo se da fruto en la vida cristiana, esto en relación a la perseverancia. Hermano Alejandro. Pues muy bien, hermano, con respecto a tu pregunta y a lo que vamos a hablar ahorita, cómo se da el fruto de la vida cristiana, en Lucas 8:15 dice lo siguiente: mas lo que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Acá si analizamos esas palabras, hermano, contesta la pregunta de hace rato, ¿no? Dice que la parábola del buen es del sembrador, nos da 4 tipos de ¿qué? De tierra, ¿no? Pero en esta última, que es la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, fíjate, esta es la palabra clave, yo creo, ¿no? Y recto retienen la palabra oída. Posiblemente tú, yo, nuestros hermanos han predicado de la perseverancia, ¿no? Pero muchos no tienen un corazón recto, o muchos no tienen o no retienen la palabra oída. Y entonces ahí nos convierte en una tierra infértil, en una tierra que no produce. Pero en un momento dado, como vemos acá en esta parábola del sembrador, la palabra clave es retienen. ¿Qué retienen? La palabra. ¿Qué palabra? La oída. ¿Oída por quién? Por cada uno que se les enseña, por cada uno que se les evangeliza. ¿Cuál sería el punto clave? Hermano, enseñarles realmente que la perseverancia te lleva al triunfo, como lo leía nuestro hermano en Eclesiastés, ¿sí? Pero desafortunadamente hay líderes, y es triste decirlo, que buscan nada más su ego, nunca enseñar ese tema tan importante que estamos viendo ahorita. Que pase lo que pase, debemos de estar siempre tomados de la mano del Señor. Nuestro hermano Luis hace rato en el ¿sabías qué? Que nos estaba enseñando. ¿Cuántas veces hay la palabra no temas? Entonces muchas veces es la falta de retención del Evangelio, es la falta muchas veces de que realmente debemos amar a Cristo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué debemos amar a Cristo? Porque ¿de quién procede la perseverancia? Vemos en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros, que produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. El amor, la paciencia, la benignidad, de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, eso nos da las almas suficientes para que uno que retenga la palabra, o uno que realmente ame la obra, va a ser siempre constante y perseverante. Entonces, no, y tú la pregunta es esto, lo que nos está contestando, eso requiere también de una paciencia. ¿Sí? En Romanos capítulo 15, versículo 5, en la Reina Valera, nos dice lo siguiente. En Romanos capítulo 15, versículo 5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Entonces, para que todos podamos tener un mismo sentir, ¿qué debemos hacer? Retener. ¿Qué debemos retener? La palabra. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde la podemos encontrar? Dentro de las Escrituras. Pero si no tenemos la perseverancia, o la intención, o el hábito de leerla, llega al mundo, vemos como la parábola del sembrador, la que fue sembrada ¿en dónde? En pedregales. Así es. La quema o llega al malo, ¿y qué hace? O la que fue sembrada en espinos, que los afanes de esta vida, los problemas y las riquezas arrebatan la palabra. Eso indica que entonces no somos perseverantes. Eso indica que no hemos retenido la palabra de Dios. Eso indica que los afanes de este mundo te roban eso. Y muchas veces, a lo mejor soy un poco malo que voy a decir, decimos voy a tratar, pero para un cristiano ya no se trata de tratar, se trata de perseverar. Así es. Sí, de hecho, lo que señala la palabra, y que en lo cual hace ese énfasis, que tiene que ver con cómo se da fruto en la vida cristiana,
hablabas de un corazón recto y bueno, ¿no? Y es así como finalmente se logra dar fruto. Quizás podríamos empezar a inferir, ahora que estamos desarrollando el programa, que en algunos de nuestros hermanos no hay este corazón recto y bueno. No sé qué tan crudo sea ese diagnóstico, Sí. quizás sea un diagnóstico crudo, pero... Crudo, ¿no, hermano? Y por consecuencia lógica no va a existir la perseverancia. Sí, claro, pero el problema está en que nuestros hermanos que caen en este problema de la perseverancia no se dan cuenta que es un problema muy serio. O sea, Sí. es demasiada seria la falta de perseverancia, tan seria que finalmente va a trastocar su salvación, es decir, va a hacer que pierdan su salvación, porque en Romanos 15:5 que leías hace un momento, yo lo tengo en una versión latinoamericana, dice que Dios, de quien procede toda perseverancia y consuelo, les conceda también a todos vivir en un buen acuerdo según el Espíritu de Cristo Jesús. Es decir, el Espíritu de Cristo obra en nosotros y nos hace de alguna manera, en la versión me parece que habla de paciencia y Paciencia, consolación, sí, consolación es correcto. nos permite estar allí en la vida cristiana, y muchos de nosotros apagamos el Espíritu y con ello nuestra perseverancia decae, O es quebrantada. y finalmente caemos en esta cuestión de ser inconstantes, ¿no? Es muy triste el diagnóstico que damos ahora. No sé si ibas a comentar algo, José. A mí también me parece muy interesante lo que menciona, no solamente en Lucas 8:15, sino hacemos un poquito atrás en lo que es la lectura de esta parábola de nuestro Señor. Creo que también ahí encontramos la respuesta respecto de la falta de perseverancia. O sea, si vemos las otras tierras, aquella que crece entre espinos, la interpretación de que da nuestro Señor Jesucristo a este tipo de tierra es personas que oyen la palabra, personas que reciben la palabra, pero el afán de este mundo ahoga precisamente la misma palabra, no la deja crecer. ¿Por qué? Dice, porque nosotros nos dedicamos más al trabajo, al estudio, a la familia, a nuestros compromisos sociales, a cualquier otra cosa que no sea la palabra del Señor. Cualquier otra cosa que no sea la palabra del Señor ahoga ese crecimiento, y como consecuencia no puede haber perseverancia. ¿Por qué? Porque dedicamos el tiempo a otra cosa. ¿Y cómo podemos ser perseverantes si no ocupamos el tiempo para lo que Dios quiere? La palabra de Dios nos dice, no, corríjame como dice en Timoteo, y ocupar bien el tiempo, porque los días son malos. Lo mismo pasa con la otra tierra que menciona respecto de los pedregales. Esta no tiene raíz. Dice, al momento reciben la palabra con gozo, pero no queremos profundizar en la palabra. No queremos enraizarnos en la palabra. O sea, no queremos comprometernos básicamente con la palabra. No nos queremos comprometer porque muchos dicen, no, es que yo no quiero saber de esto porque luego pues hay que dejar de hacer esto, hay que dejar de hacer aquello otro. Y dice, y es cierto, dice que cuando vienen los problemas, las circunstancias difíciles de la vida, no van a responder como cristianos. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron ese compromiso. Porque nunca quisieron tomar ese compromiso al cual Dios les llamaba. Y la última que menciona, la del camino. Muchos de nuestros hermanos llegan a la iglesia, muchos de nuestros hermanos llegan pero con la mente en otro lado. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice que la semilla que cae junto al camino son aquellos que oyen la palabra pero no la entienden. A fin de cuentas, una u otra razón produce que no entiendan lo que se está diciendo. O sea, a veces que nos distrae el ruido, que nos distrae el niño, que nos distrae el hermano, la hermana que está haciendo otra cosa. A mí todavía me tocó ver una hermana que se estaba cortando las uñas en el culto, en el servicio. Bueno, me pregunto qué tanto estará poniendo de atención a lo que dice el hermano. O sea, y aparte, qué tanto está distrayendo a los demás por la acción que está llevando a cabo. Exactamente. Esto pues evita que uno escuche y se concentre en la palabra. Si la hermana no va a recibir la palabra, también está provocando que otros no estén poniendo atención a lo que se predica, y entonces la semilla no tiene su arraigamiento porque no se no echa raíces. No echa raíz porque no se entiende lo que se está diciendo, y como consecuencia, ¿en qué vamos a perseverar si ni siquiera entendimos qué fue lo que dijo el hermano? Sí, a mí me parece muy interesante esto que estás señalando ahora, José, porque habría que
hace un momento yo preguntaba qué tanto lo habremos enseñado. Ahora yo haría la misma pregunta, pero diría qué tanto lo hemos ejemplificado los que estamos al frente de las congregaciones, ¿no? Es decir, qué tanto nuestros hermanos nos ven a nosotros afanados con las cuestiones del mundo, qué tanto nuestros hermanos a nosotros nos ven con nuestra mente en otro lugar y no en la palabra. Y bueno, pues sin que nosotros necesariamente seamos responsables en el sentido de que alguno de ellos no persevere, pero sí el hecho de que nos vean quizás que no estamos del todo entregados, del todo consagrados. Hace unos días hablábamos en algunos programas pasados respecto de la consagración como parte de la santidad, y qué tanto el hecho de que nuestros hermanos no nos vean a nosotros consagrados pues afecta, y finalmente pues ellos ven un mal ejemplo en nosotros y no ven la enseñanza adecuada. Yo haría el llamado a nuestros hermanos que son predicadores, que nos están escuchando, haría el llamado también a los que estamos aquí en la mesa, para que pues a partir de esto empecemos a ver el peso de esta perseverancia, ¿no? Y de lo que hace falta para que nosotros finalmente logremos inspirar a nuestros hermanos para que ellos sean perseverantes, ¿no? Me parece que estos ejemplos que tocaba Alejandro ahí respecto de las semillas, de la parábola del sembrador, son muy ilustrativos respecto de lo que tiene que ser la perseverancia. Nuestro hermano Miguel nos va a hablar en un momento más de los beneficios de la perseverancia, pero antes de que nos hable de ello, nos vamos a ir a un corte. Joven Mario, ¿cómo andamos de tiempo? Indíqueme, por favor. 13 minutos, tenemos 2 minutos para hablar respecto de los beneficios de la perseverancia, así que le vamos a entrar de una vez, hermano. Bueno, antes de mencionar los beneficios de la perseverancia, yo quisiera hacer un comentario breve ahorita en esos 2 minutos que me están dejando. El hermano Josué dijo algo bien importante en relación a la perseverancia. Creo que esa palabra de compromiso va ligada con la perseverancia. Yo recuerdo en un estudio de un hermano que nos hacía la pregunta, ¿qué significa para ti el bautismo? ¿Qué significa para ti el aceptar a Dios? Es compromiso, y el compromiso va ligado de la perseverancia. Dice la parábola, si no tienes ese compromiso, ¿por qué? Porque la palabra no tiene raíz, porque vienen los problemas, porque viene el mundo. Y si tú no tienes el compromiso con Jesucristo, con Dios, con tus hermanos, no vas a perseverar, no vas a lograr esa meta hasta el final, sino te vas a quedar ahí en el camino, y eso va a hacer a que te salgas, a que te vayas, a que renuncies a tu compromiso. Pero es un compromiso, va ligado, yo siento, esa perseverancia con tu compromiso que tienes. Sí, claro, porque una de las cuestiones que tocábamos al principio tiene que ver con la constancia, ¿no? Y para ser constante pues hace falta estar comprometido. Es decir, si esto hiciéramos una analogía con el matrimonio, pues nosotros no podríamos tener un compromiso a medias con la esposa. Exacto. Y ser inconstantes. Yo no sé si alguno de mis hermanos que está aquí en este lugar pudiera llegar a su casa cada 15 días. Tú puedes llegar a tu casa cada 15 días, Josué, y que dijera a tu mujer, bienvenido, qué bueno que viniste, ¿no? Qué bueno que Pero sin falta, ¿no? Qué bueno que 15 días, ¿no? No, pero fíjate lo que estaba comentando May, el compromiso, el ejemplo que pones con el matrimonio, desafortunadamente es algo que se vive dentro de las congregaciones, como los matrimonios, se cansan del compromiso y lo dejan a medias. Pero a esas cosas yo le añadiría más que nada convicción, porque cuando estás convencido de lo que eres y de lo que haces, y de lo que haces, tanto lo dijiste bien el ejemplo, tanto en tu matrimonio como en nuestra vida comprometida a Cristo, créemelo hermano, cuando estás convencido de lo que eres y de lo que haces, y para quién trabajas, y para quién debes tú de consagrarte, caemos, tropezamos, vienen ataques, pero la convicción, tenemos el gran ejemplo, o podríamos llamarle también hombres de fe. Moisés en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 20 dice que se mantuvo como viendo a quién, al invisible, se mantuvo como viendo qué, la corona que lo esperaba. Pablo lo dice, no es que ya haya terminado, Claro. sino que prosigo en la carrera, Así es. ¿no? Así es. Entonces yo creo que habla de hombres de fe, habla de hombres de convicción, y aparte de lo que tú dijiste, si el compromiso es cierto, es real, el compromiso debe de existir. Pero antes del compromiso yo le añadiría más que nada la convicción de saber de que hubo un hombre que te amó, que nos amó,
que entregó su vida. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos ser llamados hijos de Dios. Así es, compromiso y convicción que, como veremos en unos minutos más, tienen que ser manifiestos. Es decir, Exactamente. existe un dicho popular por aquí, por la ciudad de Puebla, que voy a compartir con ustedes. Quizás no sea apropiado, pero lo voy a hacer, no es un dicho ofensivo. Dice, decimos, como de lengua me como un taco, ¿no? Pero el asunto es, ahora sí esto lo trasladamos a la escritura, dice, hijitos, no améis de palabra, ¿no? Sino de hecho y en verdad. Entonces, aquí la cuestión de la perseverancia tiene que ser convicción y compromiso que sea manifiesto en hechos. Muy bien, en un momento más regresamos a hablar respecto de los beneficios de la perseverancia con nuestro hermano Miguel. Nos vamos a ir a un corte en el radio, aquí en Periscope, seguimos sin cortes. Adelante. Muy bien, ya estamos de vuelta en Palabras de Vida Eterna. Nuestro hermano Luis nos va a dar los saludos y él sabía que. Adelante, hermano Luis. Vamos a empezar con las redes sociales para todos los hermanos que nos siguen por esas plataformas. 2 páginas de Facebook, una de ellas es de amigos, donde pueden agregarnos a su lista de amigos. Búsquenos como Palabras de Vida Eterna Radio. Tenemos una página donde nos pueden dar like o me gusta, es Palabras de Vida Eterna Puebla. Tenemos la plataforma de YouTube, donde pueden ver todos los programas que llevamos grabados hasta este momento. Creo que hace falta subir algunos, pero ya se han estado subiendo. Tarea del joven Mario. Pero bueno, ahí pueden buscarnos como Palabras de Vida Eterna en Puebla. Pueden checar ahí desde el programa número 1 hasta el programa que llevamos, no ahorita, porque todavía no se sube, pero pueden checarnos, pueden ver toda la programación que tenemos nosotros aquí. En Twitter pueden seguirnos también en @palabras3333. Pueden mandar saludos vía WhatsApp, pueden mandar peticiones de oración, pueden mandar inclusive preguntas, si es posible se responderán dentro del programa, si es pertinente. El número es 22 23 61 08 30. Tenemos un número el día de hoy aquí en el estudio. También pueden hacer lo mismo, no vía WhatsApp, pero sí vía teléfono. Es 179 64 50. Vamos a dar las direcciones de las congregaciones de la Iglesia de Cristo aquí en Puebla. Una de ellas está ubicada en calle Manzano 5215, Colonia Bosques de Manzanilla. El número al cual pueden contactar al hermano Evaristo Ordaz es el 367-8522. Otra congregación está ubicada en calle Tepetitlán 526, Colonia Vicente Guerrero. El número es 129-4401. Ahí pueden contactar al hermano Osiel Mesa. Bueno, vamos a los saludos. Tenemos saludos de nuestra hermana Lulú de Bosque, que no es Lulú de Bosque, es nuestra hermana Lulú de la congregación de Bosques de Manzanilla. Así es. Nos dice: buenas noches hermanos, nos da gusto volverlos a ver y a escucharlos, que Dios guarde a todos ustedes en su labor. Pide oración por todos los enfermos de la iglesia, por la hermana Vero y también por su familia. Nuestra hermana Chelo Mansur dice: saludos a todos los hermanos que transmiten el programa y también a todos los que escuchan el programa, que Dios les bendiga. Les pido por favor me ayuden a orar por mis 2 primas, Cristina Rueda Cruz y Giselle Pestaña Mansur, para que Dios les ayude en su vida espiritual y familiar. Nuestra hermana Tere Mendoza, es Tere Mendoza tu mamá, ¿verdad, Mario? Nuestra hermana Tere Mendoza nos manda saludos, pide por su tía Evelia, que estemos orando también por su tía Evelia. Tenemos saludos de nuestro hermano José Luis Avilés, que nos manda saludos desde Monterrey. Pide que oremos por la iglesia en Pablo Olivas y dice: felicidades por el programa que tienen, que Dios nos bendiga. Muy bien, gracias a nuestros hermanos que nos envían sus saludos. Y nos vas a dar el ¿sabías qué? ¿Verdad? Sí, mi hermano, vamos al ¿sabías qué? Todos sabemos y mucha gente da por hecho que el libro de Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo. El libro de Hebreos no fue escrito por nuestro hermano Pablo, así muchos lo creen, no fue escrito por él. En realidad no se sabe quién es el autor, no se sabe quién es el autor.
aunque hay algunas pruebas que pueden asegurar que Pablo fue el escritor por la forma en que se escribe, pero también hay pruebas más que afirman que no fue Pablo el autor del libro de los Hebreos. Por eso es que pues, no se menciona quién es el libro de los Hebreos. Normalmente al inicio de las cartas pone yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, se presenta como el autor de la carta, pero en este caso no se presenta Pablo como el autor de la carta, no tiene de hecho quién es el autor de la carta de los Hebreos. Muchos piensan que fue Pablo el que la escribió, pero la realidad es que no se sabe quién es el autor del libro de los Hebreos. Así es, algunos creen que fue Silas, otros más suponen que fue Apolos. La verdad es que no Se sabe. alcanza. No. Este es un dato para enriquecer lo que dice mi hermano, ¿no? Se le atribuye a Pablo, pero en realidad no es algo firme que sea Pablo. Se le atribuye a Pablo por la forma en que escribe y por todo lo que habla de las tradiciones y conocimientos de la ley. Esa es una evidencia que posiblemente se le atribuye a Pablo, pero en realidad no hay una gran certeza así firme que diga que es de Pablo. Así es, muy bien. Pero ¿sabes qué, hermano? Bueno, nada más como Tanto. Pablo, hasta donde entiendo, las cartas que él escribió fue a los gentiles. La mayoría, sí. En parte, sí. hay Y una todas, no evidencia. todas, ¿no? Todas son a los gentiles. Pero esta es directamente a los hebreos. Sí, por eso es una gran evidencia que también... O sea, nada más como... Sí, como dato. Como dato. Sí, porque además Que no la- Pablo al establecer las iglesias gentiles pues, estaba empapado de ellas y no sabemos qué tan buena o fuerte fuera su relación con los hebreos, ¿no? Además, la Biblia registra algún choque con Pedro, ¿no? A lo mejor por ese mismo choque les escribe, pero la verdad no sabemos. Sí, no se sabe, nomás se dice la historia, o los que han estudiado esto por el conocimiento que tenía de la ley. Muy bien, pues vamos a continuar, hermanos. Ahí es un dato interesante. No vamos a llegar nunca a descubrir hasta que lleguemos al cielo. Será como alguien nos informará qué crees, ni Pablo ni Pedro. No, pues. hermano, un consejo, ¿no? Anótenlo. Y cuando estemos arriba, señor, tengo una pregunta. ¿Quién lo escribió? ¿Quién escribió esto, no? ¿Y sabes qué va a decir el señor? Yo lo inspiré. Bueno, sí. Pues sí, al final del día, Definitivamente. Al final del día. Al final del día, muy bien. Pues vamos a hablar un poco, hermanos, retomando este tema de la perseverancia, de algunos beneficios que están relacionados con ella. Nuestro hermano Miguel nos va a hablar un poquito de esto. Adelante, hermano Miguel. Así es, hermanos. Bueno, pues a mí me tocó hablarles de cuáles son los beneficios de la perseverancia, en qué nos ayuda, en qué nos beneficia, en qué nos va a beneficiar si practicamos la perseverancia. Bueno, uno de los beneficios en el cual tenemos para practicar la perseverancia es la vida eterna. Vamos al libro de Romanos, en el capítulo 2, versículo 7. Es un versículo hermoso donde nos señala la vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Si te das cuenta, hermano, te dice el versículo que te va a dar la vida eterna a los que perseverando. ¿En qué? ¿En qué tengo que perseverar? En hacer el bien. Si nosotros hacemos el bien, perseverando, vamos a alcanzar la vida eterna. En buscar gloria y honra, en buscar la gloria y honrar a Dios nuestro Señor. Y buscamos la vida eterna. Es un versículo maravilloso que nos enseña uno de los beneficios que tiene la perseverancia, vida eterna. Otro de los beneficios que nos tiene la perseverancia es la salvación. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 10, versículo 22. Fíjate lo que nos dice este versículo. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este versículo lo dijo el hermano Evaristo al principio del programa. La salvación es un beneficio que recibimos al ser perseverantes. Si bien nos dice al principio el versículo, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, pero si perseveras, pero si no desfalleces, pero si eres constante, vas a alcanzar la salvación. Eso es a lo que te mencionaba yo, hermano, de que tenemos ese compromiso, tenemos esa fe,
en seguir adelante, en nunca descansar, sino ser constante, ser perseverante. Aunque nos aborrezcan, aunque tengamos conflicto, siempre seguir adelante, perseverar y lograr la salvación, llegar a la meta, llegar hasta el fin. Otro de los beneficios que nos da la perseverancia, que nos da ese ser perseverante, es la interés al carácter. Vamos al libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 4. Nos dice, en esta versión que yo tengo, dice, la perseverancia interesa de carácter, la interesa de carácter esperanza. En la versión que normalmente manejamos nos dice la paciencia, y a la paciencia prueba. Es decir, la perseverancia nos da ese beneficio de lograr pasar las pruebas. ¿Cómo? Haciendo fuerte nuestro carácter, logrando que nuestro carácter llegue a ser fuerte ante las pruebas. Y era lo que mencionábamos, hermanos, era lo que estábamos mencionando, de que el mundo, situaciones distintas, situaciones diferentes, nos hacen tropezar, o nos van a hacer tropezar, pero por la perseverancia, ese beneficio nos va a endurecer, nos va a hacer fuerte, a hacer íntegro nuestro carácter, para llegar a formar, a ser aprobados delante de Dios. Ese aguante que debemos tener nos debe de llevar a una condición de ser aprobados por Dios. Muy bien. Sí, efectivamente, como lo señala su hermano Miguel, esta cuestión de ser perseverantes nos permite tener esa fuerza de carácter que desafortunadamente a algunos de nuestros hermanos pues les falla. Decía el hermano Miguel respecto de nos va a hacer ser aprobados por Dios, y a veces únicamente nos preocupamos por la aprobación que Dios nos da, e incluso hemos llegado a decir, no importa, tú mientras delante de Dios estés bien, lo que digan los demás no importa. Sin embargo, si nosotros consideramos 1 Corintios 12, en donde nos habla en el sentido de que todos somos un cuerpo y todos nos necesitamos y todos dependemos unos de otros, sí tendría que preocuparnos cómo afecta nuestra inconstancia a nuestros hermanos. Es decir, aparentemente la inconstancia solo afecta a aquel que es inconstante. Sin embargo, la inconstancia puede afectar a toda una congregación. Yo les voy a citar algunos ejemplos. Pensemos en un hermano al que le toca dar clases y que no llegue. En ese momento, pues quien está frente a la congregación tiene que hacer la sustitución del hermano y empezar a preocuparse por qué se da, qué se va a dar, cómo se va a dar, y pues esto definitivamente afecta a la edificación del cuerpo de Cristo. Pensemos en algo más. Un hermano está encargado de hacer el aseo en la iglesia y llegamos el domingo y el aseo no está hecho. Esto también afecta a la edificación del cuerpo de Cristo, pues no se tienen los elementos necesarios para adorar al Señor correctamente. Pensemos en algo más, pensemos en alguien que tiene una tarea encomendada en la iglesia y de buenas a primeras decide no hacerla, dejar de hacerla, o empezar a hacerla y dejarla ahí en el olvido. Pues esto afecta a la iglesia. Y lo que nosotros observamos en este tipo de hermanos es precisamente eso que decía nuestro hermano Miguel, la falta de un carácter firme, ¿no? Así es, la interesa de tu carácter, el formar un solo carácter. Y fíjate, hermano, qué bueno que mencionas eso. Es una gran bendición lo que recibimos de parte de Dios. Yo no lo llamo como una mala obra, sino todo lo contrario, es una gran bendición. Esto nos tiene que ayudar, hermano. Nos tiene que ayudar. Y lo que tú mencionaste al principio, ¿lo estaremos enseñando? Yo siento que sí, hermano. Yo siento que sí lo estamos enseñando. Yo siento que sí, porque gracias a Dios a mí me han tocado líderes que han dado ejemplo, que sí se han dado, y también, bueno, hay la otra parte, pero a mí me han tocado esos ejemplos de esa entereza de carácter, ¿no? De que son los primeros en llegar, son los últimos en irse, y bueno, son constantes en todo lo que ellos realizan, porque si vemos a algún líder que no maneja esa constancia, pues
creo que con el ejemplo no estaría predicando adecuadamente. Muy bien, pues vamos a seguir hablando respecto de esta cuestión de la perseverancia. Sin embargo, pues nos vamos a ir a un corte y en un momento regresaremos a hablar respecto de en qué asuntos, respecto de en qué cuestiones en específico deberíamos ser perseverantes. Vámonos a un corte. En Periscope nos quedamos. En Periscope nuestro hermano Luis nos va a dar saludos y el Sabieski. Saludos, Sabieski. Tenemos saludos de nuestra hermana Uri. Y saludos a todos los hermanos, aunque no los pude escuchar, espero que Dios los bendiga. Una petición de oración por toda la iglesia y mis padres que están enfermos. Dice nuestra hermana Uri. Nuestra hermana Sari pide por los enfermos y los que no tienen techo, pide también por su familia. Son todos los saludos que tenemos el día de hoy. En este momento, hasta este momento. Y bueno, recordarán que habíamos dicho cuál es el versículo central de la Biblia. ¿Cuál es? ¿No recuerdan? Salmo 118. Salmo 118:8. Bueno, esto viene a relación a que el capítulo que está anterior, el versículo que está anterior, que es el Salmo 117, es el capítulo más corto de la Biblia. Tiene solamente 2 versículos. Y el más largo es el Salmo 119, que tiene 176 versículos. Sí. Es curioso, es un dato curioso, como en el versículo central el que le antecede es el más corto y el que le sigue, es el más largo. Un dato interesante, ¿no? Y en la Biblia, sí es cierto. Bueno, qué bueno que lo haces ver. Yo no lo había analizado desde esa perspectiva, pero es un dato muy interesante. Es un dato curioso de esta situación. Muy bien, pues vamos a continuar, hermanos, con el tema de la perseverancia. Decíamos hace un momento, ustedes vieron y escucharon, espero, la plática que teníamos aquí respecto de la perseverancia. Mike preguntaba sobre si me deben hacer el ser perseverante. Yo creo que no es algo que me deban hacer. La Biblia lo mandata, es un mandamiento, hermanos, el ser perseverante. Entonces no puedo yo esperar. El problema no sé si de las congregaciones, de los líderes, es que en muchas ocasiones hemos dejado los mandamientos a mi gusto, a mi criterio, al si me nace, al si tengo tiempo, al si puedo, al si se puede, lo hago, si no, pues no. Y me venía a la mente el Día del Señor, que fue un tema que tocamos, me parece que ya lo tocamos, ¿no? Ya. La importancia del Día del Señor. ¿Cuántos de nuestros hermanos el domingo dicen, no, pues es que yo trabajo y el Señor entiende? No, hermano, el Señor no entiende, el Señor necesita que te reúnas, porque la Escritura mandata a que te reúnas. Nosotros queremos suponer que Él entiende, y nosotros queremos suponer que en términos de nuestra inconstancia, pues el Señor también entiende, ¿no? Y nos queremos justificar o arropar o esconder atrás de el Señor entiende, el Señor es un Dios de amor, el Señor es misericordioso. Pero también aquí Alejandro hace unas semanas nos planteaba la posibilidad de ver a Dios respecto de el Dios que castiga, que reprende, que sanciona a aquel que no obedece, ¿no? Entonces nos hemos engañado con la idea de que pues al final del día Dios nos va a perdonar porque es bien bueno. ¿No es cierto, hermanos? También el Señor castiga y reprende al que ama, al que tiene por hijo, ¿no? Bueno, continuando con esto, ¿en qué deberíamos ser perseverantes? Bueno, la Escritura nos habla de algunas cuestiones, como por ejemplo la oración. Deberíamos ser en ello perseverantes, deberíamos ser perseverantes en escudriñar la palabra. Uno de nuestros problemas más graves, yo creo, en las congregaciones pasa porque nuestros hermanos se limitan a leer su Biblia únicamente el domingo, y eso respecto de lo que escuchan en el mensaje. Pero no hay en nuestros hermanos esta cuestión de perseverar en escudriñar las Escrituras, en revisar. En el libro de los Hechos se relata a un pueblo, a los hermanos de Berea, que escuchaban lo que se les predicaba, pero ellos iban y escudriñaban la palabra para confirmar que lo que se les hubiera dicho fuese así.
Desafortunadamente muchos de nuestros hermanos no lo hacen, y esto es perfectamente observable, hermanos, cuando al siguiente domingo el hermano predicador, que se tardó horas preparando un tema, llega y les pregunta: hermanos, ¿y de qué hablamos hace 8 días? Y nadie sabe exactamente de qué se habló, y empiezan a decir un montón de cosas, pero nadie sabe, y es lo único que muestra eso, es que la hermandad se olvida de Dios toda la semana. Y a veces, hermanos, para los que predicamos esto es verdaderamente frustrante, porque pareciera ser que estamos predicando en el desierto, ¿no? Les hablamos, les decimos, y les preguntamos al siguiente día de reunión y no saben. Esto nos indica que nuestros hermanos no escudriñan la palabra. Y en la cuestión de la oración, dice el libro de los Efesios, allá en el capítulo 6, 18, eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas animados por el Espíritu. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos. Esto en una versión, el libro del pueblo de Dios, así lo señala. Repito, eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas animados por el Espíritu. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por los hermanos. Muy bien, entonces, ¿en qué tendríamos que orar? Bueno, pues ¿en qué tendríamos que perseverar? En las oraciones y en escudriñar la palabra. ¿En qué más tendríamos que perseverar? Obviamente, dice el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 2, el versículo 42, y perseveraban en la doctrina. Muchos de los problemas que nos surgen en las congregaciones, hermanos, nos surgen porque no hemos perseverado lo suficientemente en la doctrina. Tenemos dudas sobre muchos temas, tenemos dudas sobre muchos de nuestros comportamientos, y no nos dedicamos a investigar si esto o aquello que estoy haciendo le agrada a Dios. Yo les preguntaría a mis hermanos, ¿está bien que seamos padrinos de algún evento social? ¿Qué me dicen? Si ustedes tienen la respuesta en casa es porque han indagado en las Escrituras, han escudriñado en ellas y perseveran en la doctrina. Si alguno de ustedes ya fue padrino, pues también seguramente escudriñó en la Escritura y no encontró nada. No lo sé, es pregunta. Pero eso es por darles un ejemplo nada más respecto de algo que deberíamos tener doctrinalmente bien claro. Podemos llegar a un lugar y comernos un taco de moronga. He escuchado a algunos hermanos con tristeza que dicen: no, pues todo lo que se haga con acción de gracias está bien, así que pues démosle a los tacos de moronga. Quizás a este hermano que tiene este punto es porque no ha profundizado lo suficiente en la Escritura. Debemos profundizar entonces, perseverar en la doctrina, debemos perseverar en la comunión. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que visitaron a un hermano en Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que en las convivencias que hay en las congregaciones se quedaron ustedes y convivieron con los hermanos? Es decir, en muchas ocasiones estas convivencias que se hacen en las congregaciones, pues ya nada más las hacemos por cumplir. Comemos y prácticamente comemos y nos vamos. No nos sentamos a intercambiar con nuestros hermanos pues alguna conversación respecto de la palabra, alguna situación de orden espiritual que nos haga falta. Simple y sencillamente nos limitamos a comer y a irnos. Y como esto, hermanos, hemos dejado de perseverar, creo yo, en muchas cosas. Y el problema es que empiezo a dejar de perseverar en la oración, después empiezo a dejar de perseverar en congregarme, después dejaré de empezar a perseverar en las ofrendas y así sucesivamente, y cuando me dé yo cuenta estoy fuera de la iglesia. El asunto está en que una vez que estoy fuera de la iglesia, el culpable es el predicador. Él fue el culpable porque no me vino a ver, porque no me cuidó, o Dios, ¿no? Porque no me tiene atención, porque no me cuida, porque no está atento de mí, y le echamos la culpa de todo a Dios, cuando quien dejó de perseverar fuimos nosotros. ¿Ibas a decir algo, no? Sí, hermano, es un mensaje que nos llegó del hermano Luis, es el hermano de Monterrey. Luis Avilés de Monterrey. Dice que es verdad lo que dijiste en relación a cuando preguntas qué se vio el domingo pasado en cuestión de la prédica. Dice, te dicen qué hermoso mensaje ese día, te dicen qué hermoso mensaje, pero se olvidan saliendo del edificio. Así es, y la misma Escritura nos advierte en el libro de Santiago que somos oidores olvidadizos, ¿no? Y no hacedores de la palabra.
Esto, les insisto, hermanos, lo único que nos dice es, no estamos perseverando, y el día de mañana no le echemos la culpa al predicador. El predicador finalmente hace su mensaje, hace su tarea, siembra la semilla, y es nuestra labor cuidar la semilla, ¿no? Decía hace un momento en Periscope, platicábamos lo que tiene que ver con los frutales. Y bueno, hablábamos de todo el trabajo que se requiere para que finalmente un árbol dé fruto. Pues en medio de todo ese trabajo hay perseverancia. Pues hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, hermanos. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy en Palabras de Vida Eterna. Lo hago así porque pues finalmente no estamos en vivo en el radio. Y espero que la próxima semana ya podamos estar en vivo en el radio y nuestros hermanos puedan ya escucharnos y podamos retomar incluso el tema desde este punto que estamos abordando ahora. Gracias a todos los que nos han acompañado hoy y que bueno, pues hacen un esfuerzo por estar acá. Nuestros hermanos que nos están viendo, hay un equipo muy dedicado que miércoles a miércoles, Gracias, aquí está. Joven Mario, por ejemplo, se dedica a hacer pruebas técnicas antes de iniciar el programa un buen rato, se pelea con la computadora, con los servidores, ¿verdad? El joven Luis se pelea también duro con los micrófonos cada miércoles, y así cada uno de ellos está concentrado y dedicado para que ustedes puedan, espero, valorar el esfuerzo de nuestros hermanos en transmitir un mensaje de la palabra que redunde o tenga el efecto de ser edificante, ¿no? Para todos nosotros. Muy bien, gracias caballero, gracias Mario, gracias joven Brian. Hermano Mike. Gracias a Dios, hermanos, gracias a ustedes, gracias a los hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo, y Dios los siga bendiciendo. Gracias. Bien. Hermano Josué, muchas gracias. Bueno, gracias a Dios, más que nada. Nada más quería hacer un comentario respecto de lo que dice Hechos 17:11. Sí, hermano. Los hermanos de Berea escudriñaban las escrituras y yo siempre he pensado que escudriñar no solamente se limita a leer. No. Entonces busqué la definición de lo que es escudriñar y según lo que mencionan aquí secularmente, es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles que son menos manifiestos. Entonces, para todos nuestros hermanos, Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna. Entonces, no se limiten, hermanos, solamente a leer. Escudriñar va mucho más allá de solamente leer. Debemos de comprender, debemos de analizar, debemos de profundizar, ¿no? profundizar en la palabra para que podamos también sacar todo ese jugo o esa edificación que puede tener lo que nosotros vamos leyendo. Si nada más leemos 5, 10, 15 capítulos, no sé cuántos lean, y espero que sean muchos, pero también que eso que lean pues sea escudriñado. ¿Y cuántos lo leemos ya para dormir, no? ¿Cuántos de nuestros hermanos? No, es que yo voy a leer la Biblia antes de dormirme. Porque sí, es muy bueno. Porque es muy buen método para dormir, ¿no? Pero no hay en escudriñar. Y esta otra cuestión que tocas del escudriñar pasa porque nuestros hermanos se han mal acostumbrado a que como aquellas avecitas que son recién nacidas, que llega el papá o la mamá, llega con el alimento ya digerido y se los vacía en su boca, ¿no? Y eso es a lo que se han acostumbrado nuestros hermanos en nuestras congregaciones, a que lleguemos los que damos el mensaje el domingo, ya lo hayamos masticado y digerido y nada más se los pongamos ahí en su boquita y se van. Y a veces se van hasta enojados porque la predicación no fue la que ellos esperaban. Qué barbaridad, suele pasar. Muy bien. Ale. Muy buenas noches, que la pasen bien y los esperamos para el próximo miércoles. Que Dios los bendiga. Gracias, Ale. Hermano Luis. Pues muchas gracias por estarnos viendo los de Periscope y pues que hayamos sido edificados todos cada uno de nosotros. Que pasen muy buena noche y gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a nuestros hermanos que están también allá adentro con las cuestiones de los teléfonos, que siempre están atentas. Nuestra hermana Chelo, muchas gracias, porque siempre está ahí atenta con nosotros, atendiéndonos, ayudándonos. De veras es un trabajo que no muchas hacen. Debería haber más hermanas que se dedicaran a esta tarea. Gracias a nuestra hermana y a las hijas de nuestra hermana que también todas las semanas están aquí con nosotros, ¿verdad? Lunes y miércoles aquí batallándole. Muchas gracias. Muy bien, vamos a ir a Dios en la oración y de esta manera estaremos concluyendo en esta noche.
Caballero, ¿nos quiere usted llevar en la oración, por favor? Aquí está el micrófono, si quiere usarlo. Adelante. Oremos. Padre, muchas gracias te damos porque has permitido, con tu permiso, en tu honor, en tu nombre, hemos realizado este programa de radio. Te agradecemos por poner en nosotros esa disposición de querer alimentar a los hermanos, no solamente los domingos, no solamente tal vez el miércoles, el jueves, sino más días a la semana, más tiempo, Padre, para que todos podamos estar escudriñando, como lo acabamos de comentar, más a profundidad, más a fondo lo que es tu Santa Escritura, porque es tu palabra la que es verdadera y la que es justa, la que es recta. Gracias por poner en mis hermanos, aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo por Periscope, el deseo de estar siempre atentos al programa. Sé con ellos, sigue bendiciendo en sus vidas, que todo lo que hagan pues siempre vaya acompañado de saber que todo lo que están haciendo pues es para tu voluntad, Señor, es para tu honra y es para tu gloria. Señor, sé con nosotros y todo eso te lo agradecemos y te lo pedimos en el único nombre que es digno de llegar delante tuyo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.